Muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación en este primer encuentro. Esta es una semana para el grupo de investigación de fenomenología y hermenéutica bastante intensa. Vamos a tener dos grandes eventos a lo largo de esta semana. Como ustedes saben, el primero es justamente el que nos convoca el día de hoy. Lo hemos titulado Segundo Seminario Taller de Fenomenología y Hermenéutica. Y el segundo gran evento es el sexto simposio de fenomenología y hermenéutica, que inicia justamente el día de mañana y va a desarrollarse durante 4 días. En este primer encuentro, en este seminario taller, la idea es que vamos a tener dos jornadas. La primera es justamente el día de hoy, en donde vamos a tener tres actividades bien interesantes y creo yo como curiosas un poco para el área en la que nosotros trabajamos. En esta primera parte vamos a tener un pequeño conversatorio alrededor del tema que nos convoca, que se titula Diversidad ontológica y modos de acceso fenomenológico. Más allá del título, algo rimbombante. Es un poco explorar la experiencia que los profesores invitados han tenido en sus propias carreras de acceso a la fenomenología de la hermenéutica, de cómo se han ido introduciendo, cómo han ido cambiando sus temáticas, un poco explorar las búsquedas personales de nuestros invitados. En un segundo momento vamos a tener la oportunidad de escuchar al profesor Luis Sáez Rueda con una conferencia titulada Sentido y Patologías de Civilización. Eh, ya en su momento te presentaré, pero creo que va a sobrar porque todos conocemos al profesor Luis, creo que de alguna manera lo hemos leído siempre en algún momento de nuestra formación, entonces es todo un gusto contar con la participación y la ponencia. Y en el tercer momento vamos a tener la posibilidad de asistir a la exposición de pósters de los estudiantes que han venido trabajando en el marco del semillero de fenomenología y hermenéutica. Es una experiencia creo que novedosa para nosotros en el marco como de nuestra área. Parece que esto es una práctica mucho más extendida efectivamente en las ciencias naturales, como las ciencias duras, y en filosofía, tal vez en filosofía de la mente, se ha ido incorporando y cada vez es una práctica más común, pero para nosotros no tanto. En ese sentido es muy interesante ver pues el esfuerzo y las investigaciones que están adelantando los estudiantes, que vienen adelantando los estudiantes en el marco de las reflexiones justamente alrededor de un montón de problemas específicos que quieren, que les inquietan y quieren desarrollar. Antes, palabritas sobre cada uno. Entonces, antes de iniciar justamente con el conversatorio, quisiera presentar muy rápidamente a los doctores que están acá, que nos acompañan. Voy a empezar aquí por la mano derecha con la profesora Agatha Bach. La profesora Agatha Bach actualmente es profesora de la UNED de España. Estuvo varios años antes en México y antes estabas en España también. Yo estoy reconstruyendo para atrás, ¿no? O sea, sí. Polaca de origen, emigra a Granada, va a Madrid, va a México, sí. Regresa a su casa en Madrid y por segunda ocasión la tenemos acá en Colombia. Ahora ya nos contarás un poco más en detalle. Trabaja temas de fenomenología, de manera particular fenomenología de la enfermedad, fenomenología de la empatía, ha sido como del cuidado, del desarrollo humano, a pesar de temas que le han llamado la atención. Ya hablaremos de eso. Tenemos la oportunidad. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Agatha, por acompañarnos, por estar acá con nosotros y acompañarnos en este espacio. También va a estar en el simposio, también tendrán la oportunidad de escuchar. El profesor Luis Sáez Rueda, ahí sí suena como a cliché de los Simpsons, no sé si todavía se ven los Simpsons, pero seguramente lo conocerán por libros como Problemas filosóficos actuales, Analíticos contracontinentales, y su última, yo le llamo la trilogía, no sé si me lo permiten, ¿no? Ser errático, El ocaso de Occidente y Tierra inmunda. Estos tres últimos libros son como muy potentes y a mi modo de ver es como ya el pensamiento de Luis propio, pensando y desarrollando ideas que creo que son muy valiosas para la filosofía en general, pero de manera particular para la filosofía en habla hispana. Tengo la oportunidad de conocer a Luis hace muchos años y de haberlo leído antes de haberlo conocido, entonces para mí es todo un gusto y para todos, para el Instituto de Filosofía, es todo un gusto tenerte con nosotros. Es un placer para mí. Gracias.
Y pues finalmente creo que ya los conocidos de la casa, Andrés Contreras, profesor del instituto, que nos viene acompañando y con quien estamos coorganizando estos dos eventos. Luis es una persona muy solicitada, como pueden ver. No se preocupen, es broma. Y nos falta decir unas palabras sobre nuestro profesor José Luis Luna, coequipero en el grupo de investigación, quien se ocupa de Husserl fundamentalmente y un poco de Paul Ricoeur también, así que muchas gracias por acompañarnos. Planteamos de una vez el tema. Bueno, nuestra idea de este conversatorio tenía que ver con discutir un poco el título general que le hemos dado a este evento, el de diversidad ontológica y modos de acceso fenomenológico, y pensábamos con José Luis en este título porque justamente trabajamos en perspectivas filosóficas un tanto distintas dentro de la diversidad que supone la fenomenología, el movimiento fenomenológico y el movimiento hermenéutico también. Entonces, como ustedes saben, José Luis es muy cercano al pensamiento fenomenológico de Husserl. Yo trabajo más en una línea heideggeriana, gadameriana, Agatha más Husserl, pero un Husserl muy aplicado y cercano a la fenomenología naturalizada, diría yo. Luis, yo te veo más en un pensamiento más hermenéutico, pero al mismo tiempo fenomenológico, como más libre, diría yo, más allá como de rótulos y etiquetas. Entonces, queríamos plantear, digamos, estas distintas modas de aproximarse, que frecuentemente reflejan modos de ser diferentes, y queríamos de pronto comenzar por pedirles a nuestros invitados que nos cuenten un poco de su recorrido académico, un poco de cómo llegaron a hacer lo que hoy hacen, de quiénes son desde un punto de vista tanto experiencial como filosófico, y a partir de allí ir tejiendo esta conversación. ¿Quién de ustedes dos quiere comenzar? Por favor, Agatha, dale. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera agradeceros un montón ese encuentro a los profesores que me dejan venir, a la directora también. Y es un encuentro especial para mí porque yo vengo acá para estar entre amigos, pero también a estar con mi maestro. Nuestra historia, que no sabíamos que iba a ocurrir, pero sí ocurrió, es que el profesor Luis me daba clase a mí en la licenciatura. Entonces yo, en cierto sentido muy profundo, me introduje en una filosofía y un cierto modo de pensar y un cierto de ejercer con él, entre otras personas. Es una persona muy importante en mi desarrollo intelectual y qué bueno coincidir del mismo lado muchos años después, y no lo sabíamos hasta hasta hace unos meses, así que fue muy bonito poder hacerlo. Es una pregunta difícil que planteáis. A ver, a mí sí, yo me identifico, aquí parece que hay que identificarse, hacer un statement, me identifico como husserliana, eso no sé qué tan intransigente es. Y la verdad que la idea de iniciarme en fenomenología tenía que ver con cierta testarudez. Yo no entendía a Husserl, que dije que que tengo que comprender lo que está pasando, sobre todo porque veía en la fenomenología algo que me tentaba mucho y que me parecía un ejercicio de cierta honestidad filosófica. Para mí en el siglo XX, yo ahora trabajo como profesor de corrientes actuales, es decir, doy desde Husserl hasta Habermas. Es tremendo, pero digamos, siempre tenía mucho interés por la filosofía contemporánea. Me parecía que la fenomenología husserliana tenía la honestidad intelectual de partir de un cierto supuesto. Para mí este supuesto es el punto de partida de todo filosofar, es la experiencia, ¿vale? No es análisis del lenguaje, cosa que otro punto de partida que podríamos tomar. Y siento que al principio del siglo XX muchos pensadores dicen, ¿cuál va a ser mi punto de partida? Porque
deja de ser transparente el mismo ejercicio de filosofar, ¿no? Y justo al trasladarlo al terreno de experiencia me convenció con esa idea tan general y abstracta y de la que no tenía ni idea. Y luego en el desarrollo y mi lectura de él me di cuenta que realmente está intentando atenerse a lo que ve, cosa que es muy difícil y que lo lleva a derroteros varios y a crear todo un sistema en torno a eso. Pero el punto de partida me fascinó y puedo hablar muchísimo más sobre eso, pero igual lo dejamos para discutir después. Lo que quisiera decir que hecho esto, es decir, sintiéndome convencida por Husserl, empecé una larga carrera de doctorado, me tomó mucho tiempo, no lo entendía, me frustraba mucho y en un momento llegó un cierto, ¿cómo decirlo? Un cierto momento de cambio de perspectiva. Eso fue cuando leí la idea de la fenomenología de Husserl, donde él asienta la vía psicológica, digamos, de llegar a la fenomenología trascendental. Podemos hablar sobre eso porque es algo que no es la reducción tal como la conocemos de ideas 1, es otro tipo de procedimiento, por así decirlo, y donde vi que lo puedo aplicar a un tema que me interesaba enormemente, que es la experiencia de la enfermedad. Ahora mismo estoy trabajando en la experiencia de la enfermedad, soy paciente, soy activista o algo así, movimiento pacientil, y nos estudio a los pacientes. Es decir, quiénes somos, qué es lo característico de nuestra experiencia y qué puede aportar ese tipo particular de relación con la enfermedad a cosas como, no sé, diálogo médico-paciente, el rol de paciente experto, etc. Con lo cual, en un momento, y eso fue con Husserl, todo hizo clic y yo encontré el sentido de la investigación. Eso en grandes rasgos. Y bueno, a eso me dedico y si queréis discutimos esas cosas en detalle después. Muchísimas gracias, Agatha. Luis, por favor, ¿cómo llegaste tú a la filosofía? Bueno, primero, muchas gracias, ¿no? A Andrés y José Luis, que me han invitado, a la profesora, a la directora, en fin, estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Y, en fin, y más también de poder hablar sobre la propia experiencia de filosofía, que es una experiencia radical siempre, ¿no? Pues yo entré en filosofía prácticamente de niño, porque es una tendencia, ¿no? Es una propensión a ver las cosas. Y de la filosofía contemporánea, que es mi especialidad, pues la fenomenología y la hermenéutica ha sido de lo que más me ha interesado, ¿no? Me interesan fundamentalmente pues, movimientos filosóficos, porque yo creo que las filosofías van torsionándose, van teniendo inflexiones, ¿no? Y constituyen movimientos, ¿no? Husserl inicia un movimiento bastante interesante a mi juicio porque nos hace preguntarnos de nuevo, ¿no? Después de la ola de neopositivismo, ¿no? que inundó a principios de siglo la filosofía, pues digo, nos obligó a pensar de nuevo el ser porque la ontología fenomenológica es la ontología de lo que se muestra en cuanto tal, ¿no? Lo que aparece, ¿no? Y lo que aparece, lo que se muestra es en la época clásica griega el ser mismo, ¿no? El ser mismo tiene esa característica, ¿no? Que irrumpe, que emerge, ¿no? Que aparece. Entonces, se vuelve ahí a la pregunta por el ser y hay diversos caminos, diversos recorridos, ¿no? Está la posición idealista, bueno, esto es controvertido en Husserl, pero hay una fenomenología, como saben ustedes, y hermenéutica existencial, Heidegger, Merleau-Ponty, y yo creo que también pertenece a la hermenéutica, a la corriente fenomenológico-hermenéutica. Yo hablo siempre así, ¿no? de las dos, pues también el movimiento deconstruccionista, porque sigue pensando lo real como sentido, como aparecer, aunque lo trata desde otro punto de vista, pero sigue siendo eso. Bueno,
No he dicho nada acerca de cómo comencé, pero yo comencé extrañamente pues realizando mi tesis doctoral sobre una filosofía que no es la mía, no es la propia, ¿no? Pero fueron circunstancias, fue sobre Karl Otto Appel y Habermas, es la posición ilustrada en filosofía, como saben ustedes. No es la que me convence, pero eran años también de ingenuidad filosófica y discurrí por ese sendero. Ahora me alegro porque también ayuda a tener una perspectiva global, ¿no? sobre la filosofía contemporánea y de otros movimientos, ¿no? como es el ilustrado. En fin, finalmente lo que puedo decir así de inicio es que soy propenso a también, además de buscar movimientos, pues a buscar tensiones, ¿no? Yo creo que la corriente fenomenológico-hermenéutica es de lo más importante que hay en filosofía contemporánea, pero no es la única ontología, ¿no? Es una ontología del sentido y hay otras ontologías, ¿no? Por ejemplo, la que más se opone a la ontología fenomenológico-hermenéutica es la ontología que proviene de Nietzsche, que se continúa con Simondon, Gilles Deleuze, que estaba en Bergson, ¿no? Que es una ontología de la potencia, en relación con Spinoza, lo real fundamentalmente no es lo que se muestra, ¿no? sino la realidad en cuanto afecta, en cuanto es una dimensión intensiva, ¿no? de impacto. Entonces aquí hay una de las tensiones, ¿no? Y hay otras tensiones más, ¿no? También con la ilustración, pues la forma de crítica, ¿no? La ilustración, la nueva ilustración en el siglo XX, pues presupone para realizar una crítica siempre un ideal contrafáctico, una idea regulativa, en todo caso una especie, una continuación, ¿no? de lo kantiano, mientras que en todas estas otras corrientes hay una dificultad, pero fascinante, ¿no? Porque hay una distancia respecto a la idea ilustrada de una razón universal. Bueno, en Husserl sí, pero es una razón distinta, ¿no? Una razón universal a priori que ofrece criterios, y se trata de ver cómo se puede extraer pues, criterios de normatividad desde una filosofía más próxima a la vida, a la existencia, a la diferencia, ¿no? que rompe con esta idea del ser humano como estrictamente, ¿no? Animal racional, ¿no? En fin, no sé, conforme vayan saliendo cosas. Pero han salido ya bastantes, porque ha aparecido el tema de la experiencia, el tema del ser, el tema del aparecer, ya está todo planteado, diría yo. Pero de pronto, antes de enfocarnos en una discusión sobre un punto concreto, yo sí quisiera dar la oportunidad a mi colega José Luis que diga lo que no saben sus estudiantes de él, pero que lo tiene aquí sentado. José, ya sabes, es difícil. No, creo que a mí me pasa una cosa, y es que soy demasiado transparente en clase. Hay algo que le digo a mis estudiantes, y es que confío demasiado en el espacio de clase y revelo mi vida. O sea, todos los ejemplos son de mi vida lo más sencilla posible, y a veces hasta me da pudor porque cuento cosas que no debería contar, pero que me sirven para pensar. En ese sentido, ese fue mi modo de acceso a la fenomenología. Creo que frente a la posibilidad de una mirada muy aérea, por el momento, en este momento de mi vida, mi mirada es mucho más terrestre, mucho más del caso particular de lo que me inquieta en cada momento. Y eso creo que se lo debo a una amistad en común, a mi profesor y creo yo maestro Miguel Ángel Villamil, porque me presentó la fenomenología a través de un filósofo colombiano que se llamaba Daniel Herrera Restrepo, uno de los que trae, creo yo, quien trae a la fenomenología a Colombia, junto con el maestro Guillermo Hoyos. Y Daniel tenía una manera de hacer fenomenología muy particular. Cuando era joven fue muy, muy estricto, muy de estudiar, de estar en los archivos, de describir ese famoso nuevo Husserl, que comienza a aparecer cuando
comienzan a publicarse los nuevos tomos de Husserliana. Pero con el tiempo Daniel comienza a hacer algo que a mí me impactó muchísimo y que recibí a través de Miguel Ángel, que es lo que llamaba periodismo fenomenológico. Entonces él hacía una cosa que a mí me gustaba muchísimo, publicaba editoriales en el Washington Post durante muchos años, y era como el tema del momento, no sé, si se acercaba el 1 de mayo, entonces sacaba una columna sobre qué significa el trabajo, cuál es el sentido de la experiencia del trabajo. Y en una columna, lo que permite el espacio de un periódico, trataba de capturar la esencia de esa experiencia. ¿Sí? ¿Qué significa el trabajo? Después aparecía el amor y la amistad, entonces, ¿qué significa el amor? O sea, pero con un lenguaje hecho para una editorial de un periódico. Y a mí eso me impactó mucho, o sea, la posibilidad de ver cómo una filosofía me permitía hacer eso. Me permitía ver las cosas más sencillas de, bueno, sí, todos los días trabajamos, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso del trabajo? ¿No? Yo ahí soy muy esencialista, de creer que las experiencias tienen ciertas estructuras y que las encuentro en la experiencia misma. Y esa fue mi forma como de acceder, entonces por eso digo que es como, mi experiencia con la fenomenología es mucho más terrestre, más de cuando encuentro algo que me inquieta, me pongo a explorar esa experiencia, por qué es, cómo la vivo, cuáles son las estructuras que tiene, por qué me acontece así, cuál es el objeto con el que me encuentro, cómo lo constituyo, y eso es un poco como mi acceso. Por eso también mis investigaciones son tan fragmentarias, ¿no? O sea, yo mismo me pongo a mirar qué he estudiado, y son temas que parece que no se relacionan nada el uno con el otro, porque tiene que ver más justamente con lo que me interesa y me irrumpe en cierto momento de la vida y me dedico a tratar de ver cómo funciona. Eso tiene un precio, ¿no? Se paga un precio, a mi modo de ver, que es un poco, por eso cuando digo, yo no sé si declararme husserliano o no, porque a pesar de que es el autor que para mí es más importante en mi forma de ver, yo creo que cuando uno se adentra en la fenomenología hay como dos maneras de hacerla, las dos igualmente legítimas, una muy de exégesis, de ver cómo los autores trabajaron los conceptos, cómo se desarrollaron, cómo discutieron entre ellos. Yo eso lo admiro profundamente, sobre todo porque me ahorra lecturas, ¿no? O sea, tener la posibilidad de tener un artículo que le resuma a uno discusiones grandísimas, lo agradezco infinitamente, pero yo mismo me declaro incapacitado para eso. O sea, yo no soy capaz de ver qué cambió de tal época a tal época, de tal año a tal año, yo en eso me declaro incapacitado. Entonces, para mí es más importante, o sea, fue más importante el otro camino, de pronto fue porque me declaré incapacitado para el otro. Y es usar las herramientas que me ofrece la fenomenología en general, Husserl en particular, para pensar esas vivencias como que emergen. Entonces, mi modo de acceder es así de terrestre, ¿no? Entonces, yo les digo, tuve un hijo y eso rompió mi vida, entonces me dediqué a estudiar el juego infantil, los juguetes. Ahora, entonces, me llamó mucho la atención la experiencia que tenía justamente mi hijo con las imágenes digitales, con los filtros de Instagram, que se sorprendía y comenzábamos a hablar de eso, de cómo él quería ver la imagen y ver cómo se transformaba. Entonces, ahora estoy dedicado al tema de la fotografía de imagen en el espacio digital. Así, o sea, como que emerge de esa manera y ese ha sido como mi acercamiento, herencia, creo yo, de Daniel Herrera y su modo de acceder a la fenomenología. Eso, insisto, el precio que pago es que seguramente me juzgan por hereje, porque uso conceptos de un lado y otro, perfectamente traigo al uso de la fenomenología genética el pedacito que me sirve, y el análisis del índice espacial el pedacito que me sirve, y lo mezclo con ideas uno porque me sirve. Sé que un husserliano muy ortodoxo me dirá que estoy cometiendo un montón de herejías, pero pues eso es un poco como la experiencia que he tenido para hacer lo que hago. Yo creo que todavía me muevo haciendo. De resto. Todavía dichando, pero en ese sentido, o sea, como arrastrándome todavía por las cosas costumbristas. ¿Sí? De hecho, con los estudiantes yo les digo que tengo una idea de hacer una cosa como de encuentro de fenomenología de estampas, que llamo yo. Sí, me acuerdo de eso. Y quería convocar a colegas para decir, hacer un álbum de experiencias pequeñas donde uno las describa, ¿no? ¿Qué pasa cuando? Y hacer un gran álbum de estampas con esas pequeñas experiencias. Bueno, yo quería contar una anécdota que no es mía, nada es mío, todo lo robo de alguien, pero que a mí me marcó mucho, y es una anécdota que cuenta Gadamer. Él decía que cuando tenía 20 años fue a una conferencia de un profesor, seguramente sobre filósofos griegos, probablemente sobre Platón, y él había estudiado mucho Platón y demás, y él va a esta conferencia y creía haberlo leído todo.
creía saber absolutamente todo sobre Platón. Y de repente el profesor dice algo que él no sabía. Entonces Gadamer se acerca al final y le pregunta, bueno, ¿y usted cómo lo sabe? Y él le contesta algo así como, no se preocupe, cuando usted sea tan viejo como yo, usted también lo sabrá. Entonces, yo encontré en Gadamer un filósofo que se preguntaba por el sentido de la experiencia humana y por el sentido de la propia historia, el significado de la propia historia y la experiencia de vida en la forma de hacer filosofía. Y creo que esa ha sido probablemente la pregunta que ha estado siempre en el ambiente para mí, fue la que me llevó luego a través de Gadamer a estudiar Heidegger y luego para entender todo el asunto Husserl y desde allí he ido saltando a otros autores como Merleau-Ponty más recientemente y a otros temas también como el tema de la fenomenología de la enfermedad, pero bueno, ese fue mi recorrido y probablemente es Gadamer el autor con el que más afinidad siento. Paradójicamente el que más me ha dado conferencias, viajes y demás es Heidegger, pero realmente en quien siempre pienso es en Gadamer, realmente. Ahí está mi corazón. Pero bueno, recapitulemos un poquito porque tenemos ya varios temas sobre la mesa y creo que ha salido el tema de la experiencia en dos sentidos. En el sentido de ir a las cosas mismas y atender a lo que se muestra, pero también en el sentido que yo acabo de mencionar como de algo vivenciado, de algo vivido, que hace parte del propio recorrido experiencial de la persona y que sin embargo hace parte del conocimiento. Y Luis ha planteado todo el tema del ser, de las distintas ontologías incluso, y del aparecer. Entonces tenemos ser, aparecer, lo dado a la experiencia en múltiples sentidos y el propio recorrido histórico en esa experiencia, diría yo, si no me faltó algún elemento. Y hace rato veo a Ágata como con ganas de lanzar algún problema. Sí, a mí conmigo el problema que van a tener es hacerme callar, más que arriesgarse a que no hable. Me ha gustado mucho lo que habéis apuntado. Yo me siento también filósofa de cosas. Lo que pasa es que hay una cosa para mí ahora que es la enfermedad y tal. Y creo que, enlazando un poco con ese concepto de experiencia que habéis dicho y en lo que incidió Luis, la fenomenología hace una cosa que resuelve ese drama en el que vivimos los que estudiamos filosofía moderna. Llegamos aquí y si el ser, el aparecer, el cómo es posible, el no sé qué, pero si está el genio maligno allí, ¿qué hago yo con eso? Y de alguna forma la filosofía moderna en cierto sentido imposibilitaba esa vuelta a las cosas mismas porque tenías que ir fundamentando. Y Husserl, claro, pues escribe un montón sobre fundamentar también, pero el hecho de que en la fenomenología es posible contemplar, digamos, el fenómeno, no como ya opuesto a lo númeno inaccesible, sino que es posible contemplarlo como lo que hay y ya, ¿vale? Nos deja lejos de ese trauma moderno de la cosa en sí. ¿Y qué hago yo con eso? Y claro, uno me puede decir que la subjetividad trascendental entonces, ¿qué? ¿No es otro intento de ir más allá? Es que no es ir más allá. Yo creo que en la ya te veo. No, es que yo pienso es en la herencia cartesiana de Husserl, que a veces es muy fuerte y dependiendo como uno la lea, tiene un Husserl. Sí, pero bueno, pues, claro, Husserl tiene que va por volumen 43, ¿no? sus póstumos tienen 43, 4 volúmenes. El último creo que salen 2 o 3 también. De 700 páginas cada uno, porque era un señor que lo escribía todo. Y claro, pues, según de dónde tomas, ¿no? Por así decirlo. Pero sí hay pasajes que yo podría defender que la subjetividad trascendental pues, eres tú, en el fondo, de alguna forma, solo mirado desde otra perspectiva. Pero no es un sentido. Bueno, y quisiera hablar mucho más, pero luego os dejo. Que monopolizo. Sí. Sí, bueno, no sé, a mí digamos, cuando formulamos el título, yo pensé en los distintos modos de ser que exigen un modo de aproximación diferente y en
en el fondo hay algo con lo que yo peleo internamente mucho y a veces de manera explícita también, y es como el intento de establecer un único método para acceder a las cosas. En la fenomenología está muy presente el problema del método, pero claro, ustedes ya saben que yo estoy de alguna manera grandemente influenciado por un autor que escribió un libro que se llama Verdad y Método, y que uno puede casi que reinterpretar como verdad contra método, digamos, verdad antes que método, es decir, experiencia de la cosa antes que definir un método que permite acceder a ella. Y pensando en el título, yo pensaba en la diversidad ontológica como diferentes formas que exigen una meditación sobre cómo acceder a ellas distintas, y a veces choco un poco con la pretensión fenomenológica en general, no solo husserliana, sino diría yo también presente en la fenomenología naturalizada, de encontrar como el método, el único, sin ninguna variante, sin ninguna adaptación posible. No estoy tan seguro, digamos, que podamos simplemente acceder a lo que se nos muestra en el mundo de la vida y en el mundo de la experiencia mediante una única forma de aproximación. No sé cómo los más ortodoxos en el asunto. Los voy picando. Creo que hay que ser errático. Sí, no, es que esa es la respuesta. Bueno, yo creo que hay en la línea fenomenológico-hermenéutica, me gusta decir, pues, hay algo esencial que permanece independientemente de los autores y tendencias, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que ha dicho Ágata y con lo que has dicho tú, que con la experiencia directa, ¿no? Es decir, la ontología fenomenológico-hermenéutica nos traza un vínculo entre el mundo tal y como se muestra y el interior, porque el interior es el receptor de esa mostración del mundo. El interior es la experiencia de ese mostrarse. Entonces, el vínculo incita a una profundización en el mundo a través del sí mismo, a través de la subjetividad y viceversa. Es decir, conociéndose a sí mismo, conoce uno la estructura, los modos de vivencia que tiene y por tanto los modos en que aparece el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esos dos polos está en Husserl, claro, él fue quien instauró esto con su a priori de correlación, ¿no? Pero que se mantiene en Husserl, en Gadamer, incluso diría yo que en Derrida, por mucha distancia que haya, etcétera, ¿no? Y ya la cuestión depende de qué entendemos por cada uno de estos polos, ¿no? O sea, lo fundamental es que existen estos dos polos, lo vivido, ¿no? y lo que se presenta ahí, ¿no? Ahora, lo vivido pertenece a quién. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Soy un sujeto trascendental? ¿Soy una subjetividad trascendental? Puede ser, ¿no? Pero desde Heidegger y la hermenéutica dice que no, soy más bien sujeto existente, estoy yecto en la fasticidad, ¿no? Estoy arrojado en la existencia, o más radicalmente Derrida, mira, es que ni en la existencia, es que no ni siquiera me puedo recoger en la existencia, estoy siempre en una intemperie, ¿no? Mucho más radical, ¿no? Y bueno, ahí hay esas diversas formas de modular esta estructura, ¿no? No sé si de pronto creo que lo he leído mal, entonces lo he enseñado mal y mil disculpas. Yo tengo un poco la sensación de que, claro, lo transversal al movimiento fenomenológico hermenéutico es esta idea de la teoría de correlación, pero siento un poco que después de Husserl es el esfuerzo por tratar de romperla, como que llevarla al límite hasta donde esto ya no da. O sea, como que se da por supuesta y yo lo que veo, por ejemplo, en buena parte de los autores contemporáneos es bien, esto funciona y funciona normalmente, o sea, como que esa correlación está presente, pero es como un arañarlo, algo que la rompa. Entonces yo pensaba en la angustia en Heidegger como una forma de tratar de llegar donde
donde no haya nada a lo que se dirija la conciencia, ¿no? La angustia o el rostro del otro como en Levinas como algo que rompa como ir, decir, sí, esto funciona, pero hay algo que la rompe, ¿no? Yo pienso en Michel Henry también en la vida, bueno, o sea, como en Wallenfels el tema de la extrañeza, como un esfuerzo por decir, esto funciona, pero hay algo que se escapa, como un deseo por mostrar que a pesar de que funciona y ahí uno puede describir buena parte de la experiencia, hay algo que se escapa y lo que no sé es si se logra o no, o sea, si buena parte de estas reflexiones contemporáneas la logran o no. Yo siempre tengo la sospecha de que no. O sea, el mismo Husserl, para poner, creo que tuvo esa misma inquietud cuando comenzó a explorar el terreno de la pasividad, el terreno de la experiencia de lo ilético, y entre más un día y más un día, como tratando de mostrar que posiblemente Michel Henry tiene una expresión que a mí me parecía bonita, es como si se hubiera asustado, como cada vez que profundizaba más y más y decía, parece que la intencionalidad en algún punto se la rompe y dejó la investigación. Como si esta cosa como que me va a dañar el changarrito, no me pero no sé si de pronto lo leyeron mal, como que ese esfuerzo, buena parte de los filósofos contemporáneos en decir funciona, pero hay algo que excede justamente, que hay excedencia de sentido, que hay algo que rompe la estructura y que permite reordenarla, que hablé muy en sentido de Wallenfels, que hay experiencias que efectivamente quiebran el a priori, quiebran, que van más allá de la estructura intencional de la conciencia, y que justamente eso permite que los órdenes emerjan. Ahí fue súper válido. Hay algo que no podemos olvidar, me parece muy interesante lo que cuentas, pero siento que tal vez nos estamos enfocando mucho, digamos, en las discusiones internas del movimiento fenomenológico hermenéutico y estamos descuidando algo que es importante y es a qué tenemos que responder y si la fenomenología y la hermenéutica está a la altura un poco de los desafíos intelectuales de nuestra época. Entonces, quería simplemente atar la discusión que estamos teniendo con eso. Estamos respondiendo, estamos en condiciones, digamos, de dar cuenta de los problemas de la imagen digital, como tú, los problemas que surgen de redes sociales, de internet, de cambio climático, etcétera, inteligencia artificial. Es decir, ¿puede la fenomenología servir de punto de partida para esto? Lo dejo como planteado un poco para sacar nuestra discusión solamente del terreno fenomenológico y ver si estamos atendiendo a lo otro. Agatha, tú eres... Siento que yo tengo una opinión particular sobre eso, depositar a mi otro profesor de Granada que dice que no tenemos que estar a la altura de nada ni ser útiles, ¿vale? Que la filosofía no va de eso. Ahora, yo creo que sí, con la filosofía se hacen cosas, o sea, hacen cosas filosóficamente, que eso aporte algo a la humanidad, si queréis, o al menos, no sé, alguna parte suya. Ahora, mi idea de adentrarme con el tema de fenomenología, de abordar fenomenológicamente la enfermedad, tiene que ver con cierta preocupación que surge en la reflexión sobre medicina, que tiene que ver con las humanidades médicas y humanización de la medicina, ¿vale? Filosofía de la medicina hay mucha. Hay filosofía que indaga qué significa estar sano, estar enfermo, puede ser más o menos analítica. Hay filosofía relacionada con problemas estadísticos. Y yo siento que fenomenología, al priorizar el punto de partida experiencial, ser antireduccionista en el sentido de que nunca te va a decir, es que tu estado psicológico realmente lo que es un imbalance hormonal o lo que sea, es decir, sin pretensión de reducirlo. Eso no significa que no se dé eso, ¿no? Que no se dé esa correspondencia y que las dos cosas sean hasta cierto punto el mismo, solo que tienen dos aspectos experiencialmente distintos. Esas cosas y la validez del testimonio, porque otra vez, si aplicamos a Husserl la vía psicológica, a partir del testimonio nosotros llegamos a ciertas estructuras universales de la experiencia. Teniendo en cuenta esas tres cosas, la fenomenología es un buen candidato para hacer cosas con ella en el campo de la medicina. ¿Dónde?
Pues, por ejemplo, justamente en analizar encuentro médico-paciente, ver si el testimonio del paciente tiene valor para diagnóstico o no y en qué medida. Determinar el rol del paciente en el funcionamiento en las prácticas clínicas actuales, no sé, su participación en ensayos clínicos, si queremos temas de bioética, etc. Es decir, sí, yo le veo utilidad. Y es curioso porque si voy a congresos que son del movimiento de pacientes y me doy cuenta que la gente me escucha. O sea, yo les cuento cosas de fenomenología y me escuchan. Y eso creo que es prueba de algo importante también a un cierto nivel. Pero bueno. Bueno, yo recojo, ¿puedo hablar tú? No. La cuestión es muy interesante. Estaba pensando que, claro que tiene mucha pertinencia la perspectiva fenomenológica y hermenéutica, ¿no? Porque, a ver, yo diría que hay una noción que es fundamental en estas líneas, que es la de mundo. El ser humano no está simplemente en la naturaleza. Claro que estamos en la naturaleza y hay que reinterpretarla de tal manera que reconquistemos, ¿no? nuestro ser natural y no veamos a la cultura como separada de ella. ¿Vale? Pero el ser humano vive en una naturaleza que ha generado como un mundo de sentido, habita un mundo, ¿no? Aprendemos un mundo, hagamos lo que hagamos, ¿no? Estemos donde estemos, pensemos en lo que pensemos. Entonces, analizar el presente es analizar el mundo del presente, ¿no? ¿Qué tipo de mundo tenemos? Por ejemplo, esto me parece a mí que es bastante preocupante, porque quizá hoy tenemos una experiencia que no se reúne como mundo, es una experiencia como muy disgregada, ¿no? Parece que no llega a articularse como experiencia de mundo, ¿no? Y ahí hay como, quizá hay como algo problemático, ¿no? de la época. ¿Por qué lo dices? ¿Podrías profundizar un poco? Porque, no sé, por la aceleración en la que vivimos o por la fragmentación de redes sociales y de grupos, ¿por qué no logramos constituir una experiencia del mundo? Pues, en tu opinión. Verás, yo veo los románticos, ¿no? Experimentaban el mundo de un modo. Los griegos experimentaban el mundo de otro, digamos. Sí, la física, o los ilustrados, ¿no? Pues experimentaban el mundo como el desarrollo. Como el libro de la naturaleza, sí, que se puede leer. Pero nosotros actualmente, ¿no? Pues vemos el mundo fundamentalmente desde la perspectiva científica y tecnológica, ¿no? ¿Es suficiente para dar una idea de mundo? A mí me parece que no. Y entonces, inevitablemente, claro que entendemos mundo, pero desde las perspectivas que nos deja, ¿no? Como al margen, este dominio científico-técnico. Entonces, esas perspectivas, ¿no? de mundo están muy disgregadas, de tal manera que yo creo que nadie podría decir, ¿no? Ahora, pues, mira, vivo en el mundo del siglo XXI y es así. Así que no es de ninguna manera, no tenemos un así, no sabemos, no vivimos en una época que sea un mundo. Esa es mi tesis, entre otras. Yo pensé cuando estabas interviniendo que es interesante lo del problema del mundo, es una cierta superficialidad que tú criticas, por ejemplo, con lo de sociedad estacionaria. Que la sociedad estacionaria se estancó en algo donde la experiencia del mundo tal vez se... Bueno, pero no depende simplemente del tipo de sociedad que tenemos, ¿no? No depende de poderes, me parece, políticos y estructuras sociales, ¿no? Sino de nuestro modo de ser, de nuestro estrato ontológico,
¿no? Hay un estrato ontológico en el ser humano, ¿no? Los estudiantes de filosofía, los que estudiamos filosofía, ¿no? No sabemos cómo explicárselo a otros, ¿no? Porque es intangible, ¿no? Pero es más real que este que se toca, ¿no? Entonces, la experiencia del sentido de nuestro ser. Está hoy determinado desde qué punto de vista. Está determinado desde un punto de vista sobre todo técnico y científico, ¿no? Y desarrollista, ¿no? Pero esos puntos de vista se caracterizan por objetivar, es decir, no ofrecen sentido. Determinan la realidad ya de antemano como cosa, ¿no? Cosa útil, cosa, ¿no? Instrumental, etc. Y claro que el ser humano es también tecnológico, ¿no? Es técnico y como decía Ortega, la técnica somos nosotros también, bien, pero el ser humano tiende a incluir todo eso en un mundo de sentido que habita, en un mundo de sentido que puede explicarle a un niño pequeño, mi mundo es así, ¿no? O hablar con una persona mayor y decir, mi mundo es, a diferencia del vuestro, es así, ¿no? Nosotros no tenemos una experiencia clara, ¿no? Que sea común, tenemos la personal, tenemos la de grupo, tenemos perspectivas incluso nacional, tenemos perspectivas, pero no compartimos a nivel mundial, no compartimos a nivel de humanidad una experiencia de mundo, ¿no? que nos reúna, ¿no? Lo que nos reúne es esta objetivación del mundo. Yo oyéndote pensaba en un fenómeno que de pronto no quiere decir lo mismo que tú estás diciendo, pero que me cuestiona un poco, y es cómo en este momento con los desarrollos de inteligencia artificial que hay, es como si fuésemos completamente prescindibles frente al mundo, que la inteligencia artificial puede autónomamente ya ponerse a hablar. Bueno, han desconectado recientemente unas inteligencias artificiales que estaban hablando entre sí y habían desarrollado su propio lenguaje. Y dijeron, bueno, ya hay que apagar esto. Y de alguna manera es como si hubiésemos intentado precisamente dominar técnicamente el mundo, apropiarlo de modo tal que incluso nos hemos hecho prescindibles frente a eso, con lo cual como que se ha cortado también nuestra relación con el mundo. Estaba pensando en eso mientras se oía, pero tengo pues la impresión de que por supuesto voy en una dirección distinta de la que tú estás apuntando. Sobre lo que estás apuntando no puedo más que como que asentir y notar, y te lo agradezco porque no lo había visto así, la diferencia que tendríamos frente a la experiencia griega del mundo, frente a la experiencia romántica o moderna que tú mencionas, ¿no? Como hay, no sé, yo lo veo así, una idea compartida de Fisis, una idea compartida de un mundo como libro de la naturaleza que puede ser leído, o una idea de participación en una totalidad que nos integra y que vamos más allá de ella en el romanticismo. Es decir, sí, y efectivamente no veo eso en el presente, veo una distancia frente a las cosas y tal vez un cierto desencanto, aunque guardo la esperanza de que las generaciones más jóvenes no tienen el desencanto que las generaciones nuestras tienen frente a los problemas ambientales, no sé, cuento con ustedes. Yo pensaba si uno no pudiera, bueno, dos cosas. Lo primero, esta idea de ese sentido de humanidad, si uno pudiera pensarla en términos casi como grupales culturales, ¿no? O sea, si pienso en la idea de mundo del griego, justamente era el griego, ¿no? De su humanidad, ¿no? Y a medida que el mundo se nos hace más grande, tanto que en este momento estamos acá, juntos, esto se fue diluyendo como un juguito de azúcar ahí que se moja,
y que se me va entre las manos, porque se crece el mundo y al crecerse el mundo sería como, no sé si pudiera leerse casi como que el triunfo de la modernidad, de un sujeto muy, muy individual, donde sale y comienza a perderse justamente el vínculo con el otro. Y que de pronto el modo de ser, el modo de sentido de este mundo es el mundo de la fragmentación. El mundo de... Eso sería, digamos, como el nuevo sustrato ontológico sería esa radical individualidad, que a lo sumo me vinculo con otro por nexos de necesidad, por sobrevivencia en un sentido un poco más elevado, pero que sería como la consumación de ese proyecto individual donde ya la idea de un sustrato más grande desaparece, ¿no? Hasta llevar no sé si se pudiera leer así también, como, si se pudiera pensar de esa manera. Bueno, sí, y desde luego habría que advertir, esto no implica, yo qué sé, porque puede parecer un pesimismo rotundo, no implica pesimismo. Yo soy muy optimista respecto al futuro. Como Hannah Arendt decía, ¿no? Mientras haya nuevas generaciones, ¿no? Y el principio de nacimiento, ¿no? Cada generación pues renueva el mundo, ¿no? Se trata de ser realista simplemente, ¿no? Se trata de ser realista en el sentido de que también pues hemos despertado, tú lo has mencionado ahora un poco, también poderes, ¿no? Que se han independizado de nuestra voluntad, que han nacido, ¿no? De nuestra intencionalidad. Y que parece que se autonomizan, tienen una inercia propia, son como fuerzas ciegas, ¿no? Entonces estamos como llevados por esa fuerza que nosotros hemos despertado, ¿no? Es decir, el capital, por ejemplo. El capital tiene sus propias leyes y no cuenta con nadie. No hay una voluntad, ¿no? En los gobiernos, ni hay una voluntad mundial que decida. Eso no es verdad, no hay nadie que decida, ¿no? Pero hay otros poderes, ¿no? La racionalidad funcionalista, ¿no? Todo, pues, tenemos que funcionalizarlo todo, ¿no? Por lo que lloraba y cantaba Hölderlin, ¿no? La huida de los dioses, ¿no? La huida de un mundo de la vida, ¿no? Que no tiene que ser racionalizado, que es fuente, matriz. Hay otros poderes también, el espíritu de cálculo, ¿no? La inteligencia artificial, que por casualidad nos da ahora por desarrollar inteligencia artificial. No, lo que estamos en filosofía tendríamos que ilustrar acerca de esto, realizar un esfuerzo para ilustrar que nada es casual, ¿no? Es que la revolución moderna, ¿no? Ya estaba inspirada por el ideal de la magnesia universal. Ese es el saber que se persigue, decía Descartes, ¿no? Es lo que perseguimos, ¿no? Un saber que adapte todo lo que nos rodea a cánones matemáticos, de una matemática profunda, ¿no? Bueno, pero es que eso tiene renovación en el neopositivismo, continúa ahora, el proyecto de inteligencia artificial no es más que una expresión de eso, no es nada novedoso, ¿no? Está muy trillado, ¿no? Puede ayudar también a decir que esto ya, que por esta experiencia hemos pasado, ¿no? Y que no deberíamos estar pasando de nuevo, ¿no? Y sin embargo es distinta cada vez, ¿no? Sí, con la idea tan absurda, ¿no? De que la inteligencia es computacional, ¿no? No. Es absurdo, la inteligencia es capaz de generar reglas. Una regla no se puede generar a través de otra regla, porque esa regla tendría que ser generada por otra, y por otra, y por otra, por otra. Hay un comienzo no reglado de las reglas. Por esa reflexión hemos pasado, ¿no? Y estamos volviendo
Yo quisiera subrayar un poco, a propósito de eso, el valor de la fenomenología, digamos, de la corporalidad, para pensar, digamos, justamente la inteligencia y los fenómenos ligados a la afectividad y la corporalidad, que no pasan, digamos, por los procesamientos reglados, justamente. Y pensando un poco en lo que mencionaba José Luis hace un momento sobre cómo la fenomenología ha querido llevar al límite la correlación, el a priori de correlación intencional, de alguna manera pensaría uno que claro, lo que una fenomenología como la de Waldenfels y tal vez otros autores quiere mostrar es que justamente el nuevo sentido no se genera a partir solamente o únicamente a partir del sentido previamente establecido, sino que hay la irrupción de un elemento no reglado fuera del orden, que es el que da lugar o da nacimiento a nuevos órdenes de sentido. Y de esa manera, digamos que ato un poco dos discusiones y agrego un punto más, y ya son demasiadas, mil disculpas, pero hago ver que hemos estado hablando como de un cierto ideal de humanidad, sin duda, el sentido un poco del mundo como experiencia de totalidad, pero estas reflexiones son reflexiones que cada uno de los fenomenólogos ha tenido en su momento, ¿no? Entonces, piensa uno siempre en primer lugar en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental y el fenomenólogo como funcionario de la humanidad y al servicio de un ideal de humanidad concreto. Y también podría uno hacer casi un congreso preguntando si la fenomenología tiene hoy un ideal de humanidad como ese o tiene otro ideal de humanidad o cuál ideal de humanidad. Y en fin, simplemente quiero como conectar esta discusión que estamos teniendo con reflexiones que el propio Husserl tuvo en su momento y frente a las cuales pienso que los autores del movimiento fenomenológico intentaron, digamos, responder en un sentido u en otro. Y he dicho muchas cosas y algo dispersas. ¿Y cómo estamos de tiempo? Bueno, ¿alguno quiere de pronto decir algunas palabras para concluir? Las discusiones nunca terminan, probablemente siempre una discusión, una conversación que da lugar a más conversaciones que se proyectan hacia un futuro incierto de momento. O por lo menos no concluido. ¿Alguno quisiera de pronto decir algo para terminar? Creo que es muy difícil cerrar, ¿no? Todo lo que se ha dicho. Sí. Y si hay algo es que tenemos como un hilo y sustrato común y luego cuando intentamos poner en común tradiciones y origen de las preocupaciones y de nociones en las que trabajamos, o sea, uno se da cuenta que realmente tendríamos que tener como un seminario permanente de ir aclarando lo que queremos decir justamente. Y es una discusión infinita, un café filosófico donde vas desentrañando eso, que es... Bueno, yo creo que todo lo que hemos hablado remite a una cuestión que es la del sentido, ¿no? Lo hemos dicho al principio, ¿no? La fenomenología, la hermenéutica, pues puede restaurar esta preocupación humana. Basta con reparar en lo que tenemos a la mano cada día, ¿no? Que es la comprensión de sentido. Nosotros nos levantamos, nos tomamos un café ¿no? Y parece que eso es así tan fácil. No, es que las cosas no son significativas. Y eso es muy extraño. Es absolutamente extraño, ¿no? Y que inspeccionar todo eso, ¿no? Pues es labor de estas corrientes filosóficas. O sea, alguna. Bueno, muchísimas gracias. Entonces los invitamos a continuar ustedes también esta discusión que nosotros hemos iniciado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Les pedimos que nos concedan unos instantes para arreglar